Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTalk por Medical Tourism México, donde exploraremos de forma sencilla las diferentes opiniones y puntos de vista que hay sobre tratamientos, procedimientos y cirugías que se ofrecen en la República Mexicana, así como conocer las nuevas tecnologías y avances de la medicina. Mantente informado y consulta a tu médico. En este episodio platicaré con el Dr. Michel Ruiz, cirujano ortopedista con más de 19 años de experiencia y que tiene su consultorio en la metropolitana Ciudad de México. Mi objetivo es conocer el cómo identificar y si hay alguna forma de tratar desde el punto de vista ortopédico el tan famoso dolor de ciática. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al día de hoy, donde vamos a platicar con el famoso Dr. Michel Ruiz, que tiene su consultorio en la Ciudad de México. Es cirujano ortopedista. Hola, ¿qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, Kurt. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos años tiene de experiencia ya, doctor? Pues mira, contando la subespecialidad, son 15 años a partir de que salí de la subespecialidad, pero a partir de que terminé la especialidad de ortopedia, pues agrégale 2 más, ya 17 años en esto. Ya 17 años. ¿Y como cuántos procedimientos tiene o lleva? Pues mira, yo calculo que llevo unas 500 cirugías al año. Entonces, pues habría que multiplicar por 17. Ya le ando pegando cerca de las 10,000. Y la razón por la que le pregunto eso es porque platicamos con varios de los doctores con los que trabajamos y todos se expresan muy bien de usted. Entonces, pues gracias. Haciendo ese conteo, ¿cómo no? Ya veo el por qué. Pues mira, no es tanto por eso, yo creo, o yo espero, que no sea tanto por la cantidad de trabajo que haga, sino que a donde vaya, afortunadamente tengo la fortuna de que me invitan a muchos foros alrededor del país, inclusive fuera del país, para compartir la experiencia. Y yo siempre trato de ser lo más empático posible con la gente, o sea, tratar de ver cómo lo que yo hago y mi experiencia puede ayudarle a los demás a tratar de replicar la experiencia que tenemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí estoy consciente que de pronto hay algunos colegas que ponen un poquito de barrera y no, yo soy como la vaca sagrada, soy el gran médico, el gran cirujano y medio inalcanzable. Y no, yo al contrario, trato de acercarme mucho más, de tratar de compartir mi experiencia, de ser lo más empático posible, obviamente con mis colegas, con mis pacientes, con la familia de mis pacientes, porque es la única manera que podemos lograr que podamos avanzar en la vida. Y estoy súper de acuerdo. Y yo creo que cuando tienen los doctores esa actitud y esa mentalidad como usted, es cuando duran 20 años de carrera y la gente los sigue admirando y siguen creciendo y siguen teniendo más y más clientela. Por eso, porque ya llega, se me hace muy mal cuando me toca doctores y me ha tocado doctores que agarran un complejo de me siento Dios. O sea, a mí no te me acerques ni se te ocurra preguntarme, yo no necesito nada, yo soy omnipotente. Y lamentablemente tienen su pico con esa actitud y luego ya el ego de saber que no pueden regresar a donde estaban, se autodestruyen. Yo que tengo en esto, pues que trabajo con doctores, me ha tocado ver mucho esto, pues no mucho, pero sí me ha tocado ver. De acuerdo contigo. ¿Qué lo motivó a escoger esta especialidad, doctor? Pues fíjate que desde hace ya muchos años, cuando empecé a estudiar medicina, yo quería dedicarme a algo relacionado con el deporte. Entonces, yo sí soy de esos futbolistas frustrados, pero no es que no me haya dedicado al fútbol porque me lesioné la rodilla, yo no, sino que simplemente hubo un momento en la vida que sí tenía que escoger entre ser un deportista de alto rendimiento y dedicarle todo mi tiempo a hacer deporte o pues dedicarle todo mi tiempo a estudiar medicina. Entonces, decidí irme por el lado de la medicina, pero también quería seguirme dedicando a algo que estuviera en contacto muy cercano con deportistas, con gente que tuviera una actividad física constante. E inicialmente quería dedicarme a hacer medicina del deporte. En México la medicina del deporte es un poquito diferente a Estados Unidos. A Estados Unidos sería algo similar al primary care physician, porque no, en Estados Unidos los médicos del deporte como tal no operan, el primary care no opera. Y el médico del deporte en México tampoco opera. Entonces tuve la fortuna hace 30 años de conocer al doctor Antonio Miguel, que es mi gran mentor y guía en esto de la ortopedia, que es probablemente el que fundó la traumatología deportiva en México. Y él me dijo, no, a ver, ya viendo qué es lo que tú quieres, tú más bien quieres ortopedia porque quieres resolver los problemas como cirujano y al mismo tiempo seguir viendo deportistas. Entonces tú no debes hacer medicina del deporte, tú más bien debes hacer ortopedia y después hacer una subespecialidad en medicina deportiva. Entonces, siguiendo sus consejos y sus pasos fue lo que hice y pues ha sido una de las cosas en las que me he dedicado. Y en tantos años de experiencia, ¿cuál ha sido uno de sus mayores retos? He tenido muchos, afortunadamente, muchos que me han puesto. El reto más difícil
es de pronto decirle a una persona, sobre todo un profesional o a un atleta olímpico, decirle: vas a quedar muy bien, tienes todo un futuro por delante, pero al nivel olímpico al que estabas, a lo mejor ya no lo vamos a lograr por la edad, por todo, ¿no? Y vuelvo un poco a esta parte de la empatía, ¿no? Tengo la fortuna de tener muchos pacientes, atletas profesionales, atletas olímpicos, que de pronto toda su vida gira en torno a eso, y alguna lesión son de estas que te pueden terminar la carrera a ese nivel, ¿no? O sea, podrán seguir haciendo su actividad física, su deporte, de manera recreativa a muy alto nivel, pero competitivo y ser top a nivel mundial. Probablemente hay algunas ocasiones, desafortunadamente, que me ha tocado atenderlos, de decirles: probablemente ya no estemos a ese nivel al que tú buscas, y pues sentarnos, buscar alternativas, buscar qué es lo que los sigue conectando con su actividad deportiva, lo que los debe seguir conectando con la vida, porque hay mucha vida después del deporte, después de lo que te dedicas, y eso pues no te lo enseñan en la escuela, ¿no? Lo tienes que ir aprendiendo con los años y con las buenas y malas experiencias que vas teniendo en la comunicación con los pacientes. Me imagino que debe ser súper difícil, pero lo que dice es muy cierto. El deporte es lo que haces, más no lo que eres. Entonces... De acuerdo. Vamos a seguir. Aquí ahorita con usted vamos a ver la perspectiva sobre un problema que le pasa a mucha gente, la ciática. Y vamos a hacer una serie de 3 programas viéndolo desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva ortopedia, perspectiva de rehabilitación y la perspectiva de un neurocirujano. Entonces, viéndola desde la perspectiva de ortopedia, cirujano ortopédico y con toda su experiencia, ¿qué es la ciática? Pues la ciática es, como su nombre lo indica, es un dolor que se origina de una inflamación o de una irritación del nervio ciático. Entonces, el nervio ciático es un nervio muy grande que su función principal es darle la sensibilidad y darle la función a las extremidades inferiores, ¿no? De la cadera hasta el pie. Es el responsable de darle la sensibilidad y la función, el movimiento a la extremidad a través de muchas ramificaciones que tiene. Nada más que el nervio ciático, digamos que es el tronco principal. Y ese nervio ciático nace de la parte de las últimas raíces a nivel lumbar, en la parte de la espalda baja, y de ahí se divide en 2 y hay un nervio ciático derecho y hay un nervio ciático izquierdo. Atraviesa lo que es la zona del glúteo y de ahí se va por la parte de atrás y un poquito hacia la parte externa de cada una de las 2 piernas. Entonces hay un dolor cuando hay una irritación o una lesión de ese nervio, hay un dolor en ese trayecto que puede ir desde la espalda baja y en muchas ocasiones se puede irradiar hacia la parte del glúteo y muchas veces también hacia la parte de atrás de la pierna y un poquito hacia la parte externa. ¿Cómo sé que es la ciática y no una lumbalgia? Ahí es muy difícil distinguirla, por eso es que se ha empleado también un poco el término de lumbociática, porque la ciática muchas veces se acompaña de dolor en la región lumbar. Entonces, la lumbalgia pudiéramos decir que es únicamente dolor en la espalda baja, en la región lumbar, y la lumbociática es un dolor en la región lumbar, en la espalda baja, pero que además se continúa hacia la zona del glúteo y hacia la pierna. ¿Y el dolor de la ciática entonces principalmente da porque se inflama o por qué da? Es que es uno de los grandes misterios de la vida, pudiéramos decir, porque no queda muy claro qué es todavía. Muy probablemente sea por inflamación del nervio, pero la inflamación puede ser por muchas cuestiones. O sea, la inflamación puede ser desde algo que es muy, muy observable, muy medible, como puede ser una hernia de disco a nivel lumbar, que esta hernia de disco, sabemos que entre las vértebras lumbares hay unas especies de cojincitos amortiguadores que se llaman discos intervertebrales y de pronto por algún accidente, como también parte del proceso normal degenerativo o de envejecimiento del cuerpo, puede haber un poco de defecto de los discos y puede salirse y eso se llama una hernia. Y esa hernia a veces puede estar rozando el nervio ciático y eso lo inflama. Puede ser también por problemas posturales, es decir, cuando estamos mucho tiempo en una misma posición sentados o de pie. Puede ser también por alguna actividad física que estamos realizando de manera inadecuada. Entonces muchas personas que están en el gimnasio y que empiezan a hacer fortalecimiento de espalda pueden irritar también el nervio ciático y presentar dolor. Pero lo curioso también es que hay algunas condiciones emocionales cuando la persona se encuentra en mucho estrés, cuando se encuentra también bajo mucha tensión, bajo mucha exigencia emocional o psicológica, también puede presentarse dolor a este nivel, que eso es lo que todavía no tenemos muy, muy claro por qué se da. Muy probablemente sea porque cuando estamos en estrés o cuando estamos con una exigencia emocional muy importante, tendemos a contraer nuestros músculos y unos de los músculos que más se contraen son los de la espalda y los de la espalda baja, y eso pudiera también explicar de cierta manera que esta misma contractura muscular puede irritar al nervio ciático.
¿Será por eso que las embarazadas se quejan tanto de la ciática o por qué ella les da tanto? Bueno, no, las embarazadas sí tenemos un factor muy claro, que de pronto nuestro centro de gravedad, es decir, el centro de nuestro peso, normalmente se encuentra a nivel lumbar, en el centro, más o menos entre la tercera y la cuarta vértebra lumbar, ahí se encuentra el centro de nuestro peso y debe caer así como un centro, como una plomada que va desde el centro de nuestra cabeza hasta el centro de los pies y pasa por ahí. Pero las mujeres embarazadas, pues no, precisamente como empiezan a tener este crecimiento del bebé o de los bebés en el abdomen y llega a ser a veces de muchos kilos, entonces el centro del peso se mueve hacia adelante y eso hace que la espalda baja tenga mucho más esfuerzo para poder sostener y para poder mantener nuestra posición de pie, nuestra posición erecta, y eso hace también que tengan que trabajar mucho más los músculos de la espalda baja y eso definitivamente sí explica el dolor a este nivel. Cuando alguien padece de obesidad, que tenga también eso ahí enfrente, también eso le va a ocasionar a lo mejor causante de dolor en la ciática. Definitivamente, porque es algo muy similar a lo que pasaría con una mujer embarazada. Si tenemos un abdomen muy abultado, entonces también tendemos a trasladar nuestro centro de gravedad, nuestro centro de rotación a un lugar donde no corresponde, se va hacia la parte de adelante, que es donde tenemos este abultamiento del abdomen, y empezamos también a tener un sobreesfuerzo de los músculos a nivel lumbar. Está muy interesante, no sé por qué no ponen eso al lado de la lata de cerveza, ¿no? Sí. Este producto puede generar dolor de ciática. Definitivamente. Así como lo ponen con el cigarro. Definitivamente. ¿Existe una edad, doctor, en la que se pueda presentar, no sé, de tal edad en adelante, o puede empezar en personas de niños? Es muy poco frecuente que se presente en niños, aunque sí se puede llegar a presentar. Cuando se presenta un dolor de este tipo en niños, generalmente empezamos a sospechar otras cosas, no una ciática como tal. La ciática como tal, como le hemos estado explicando, más bien se presenta en adultos. A partir de los 18 años y hasta el momento de la muerte, que pueden ser los 110 años, se puede presentar la ciática. Y se dice que hasta la mitad o más de la mitad de las personas que son mayores de edad pueden llegar a presentar un episodio de ciática en la vida. Entonces vemos que es algo que es súper frecuente. Afortunadamente, la mayor parte de estos eventos son autolimitados. ¿A qué me refiero con esto? Autolimitado quiere decir que así como llegan, se van. No es necesario tener una atención médica como tal, porque no representan un daño físico como tal. Pero sí hay algunas personas que se llegan a ser crónicas, es decir, que este episodio llega a durar más de 2 o 3 semanas, que además de que empieza a durar más en tiempo, empieza a aumentar la intensidad también del dolor y en algunas ocasiones inclusive llega a afectar, a interrumpir las actividades de la vida diaria. Entonces en esos casos es cuando ya se empieza a requerir la atención de un profesional. Si no la trato, si ya tiene un rato y me duele, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar con este malestar? Cuando únicamente es una ciática, es decir, que es un dolor mecánico, que no es propiamente un dolor por un daño del nervio, entonces lo único que estamos es que tenemos un dolor crónico que cada vez se va haciendo más intenso. El problema con el dolor intenso es que el cerebro se va acostumbrando también a este dolor, entonces entre más tiempo lo vayamos dejando pasar, cada vez va a ser más difícil controlarlo. Entonces sí es importante tener en consideración para cualquier persona que no es normal vivir con dolor. De pronto llegan muchos pacientes conmigo así de que no, es que para mí ya era normal tener dolor. O sea, normalizar el dolor no es bueno, ¿no? Porque el dolor a final de cuentas es una señal de que algo está pasando con nuestro cuerpo. No debemos dejarlo pasar por alto. Entonces, a menos que tengamos algunas otras señales que el daño del nervio sí puede ser más importante, podemos esperar 2 o 3 semanas, pero si pasan más de 2 o 3 semanas, sí es importante ir con un especialista, con un profesional de la salud para buscar atención. Mi nombre es Pablo Enrique Muñoz Arce. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por invitarme aquí al podcast. Soy entrenador personal certificado, trabajo en un gimnasio y pues hoy estamos aquí para hablar sobre la ciática. Siempre al abordar a un cliente o pues paciente, una persona a la cual vas a entrenar, pues se hace una evaluación primero para poder ver el nivel de pues trauma, se podría decir, que tiene el nervio ciático, en qué nivel, qué tanto dolor tiene la persona para saber qué tipo de actividades puede realizar. Hay ciertos movimientos, ciertos ejercicios que no son muy recomendados, por ejemplo, peso muerto, que influye mucho en los isquiotibiales, que es en la parte posterior de las piernas, sentadillas. Para esto, todo esto con un peso medido, que sea un peso bajito, algo moderado, porque no podemos cargar mucho peso y todo tiene que ir despacio
espacio. En cuanto a sentadillas, se pueden realizar sentadillas hasta 90 grados, no bajar de 90 grados, tratar de no poner mucha presión o mucho soporte tanto en los glúteos como en los isquiosurales que vienen influyendo en el nervio ciático. Siempre lo primordial es pues obviamente estirar, enfocarnos mucho en el estiramiento, mejorar los rangos de movilidad, cuidar mucho las articulaciones, los tendones. Entonces siempre es importante un buen calentamiento y un buen estiramiento previo a la actividad física para evitar lesiones. Pero sí se puede realizar ejercicio. Una forma en la cual una persona pueda darse cuenta de si el entrenador en realidad está capacitado para poder tratar esos problemas es si al momento de tú llegar y le dices al entrenador que tienes cierto problema, en este caso la ciática, él te debe de pedir que vengas con consentimiento de un médico. Obviamente pues es algo que tenemos que tratar con cautela, entonces tenemos que estar seguros de que podemos proceder. Una vez habiendo tenido eso bajo control, podemos procesar en una evaluación para saber qué tanto o qué tanto no puede hacer la persona y de ahí progresar. El entrenador, si es alguien que está dispuesto a ayudar a la persona, va a explicarle con paciencia sobre movimientos de biomecánica, qué tipo de movimientos afectan el nervio ciático, qué tipo de posiciones o movimientos van a hacer que lo ayuden o mejorar. Si un entrenador hacia las primeras te dice, ok, no, sí, mira, ponte a hacer este ejercicio y así, pues ahí sí es como que una bandera roja porque dices, oye, pues en realidad, o sea, ¿cómo sabes qué tanto puedo hacer? O sea, ¿cómo me vas a poner algo así si en realidad no me has checado qué tanta habilidad tengo yo para hacer lo que me estás pidiendo? Entonces, si ya de plano el cliente pues dice, oye, en realidad no me está sirviendo esto y así, pues de ahí te puedes dar cuenta que pues que no sabe o que no está preparado al 100 para abordar a un paciente de esa capacidad. Hablando de la ciática, ya que es algo tan delicado que en realidad puede repercutir bastante en la vida cotidiana, porque cuando un dolor es muy agudo, pues a veces hasta no podemos ni movernos, o sea, se nos entumecen las piernas, se nos entumecen los glúteos, lo sentimos hasta la planta del pie y a veces se siente un ardor súper feo. Entonces, cuando de plano estamos en un entrenamiento de actividad física, en un entrenamiento de fuerza y nosotros empezamos a sentir dolor, lo más recomendado, o bueno, en este caso lo que yo haría sería parar. De nada nos funciona seguir tratando de ver si va a ayudar o no va a ayudar cuando nosotros ya tenemos dolor, porque nomás puede agudizar más ese dolor y perjudicar más a la persona. Entonces, si estamos realizando un ejercicio y empezamos a sentir dolor, lo más ideal sería parar, buscar el origen del problema y de ahí actuar, ¿de acuerdo? Y ahí, desde el punto de vista como cirujano ortopédico, ¿cómo tratan o cuál es el abordaje que tienen ustedes para tratar la ciática? Y cuando ya dicen, no, vete con el neurocirujano o ya vete con una clínica de rehabilitación. Cuando llega un paciente con nosotros, es importante que veamos cuáles son las características del dolor. Entonces, ¿a qué me refiero con las características del dolor? Primero, ¿dónde se presenta? Si es nada más en la espalda baja o se va hacia las dos, hacia la región de atrás de la pierna. Ver si afecta una o las dos piernas. Es muy, muy, muy poco frecuente que afecte las dos simultáneamente. De hecho, yo no recuerdo haber tenido un paciente he tenido varios pacientes en la vida, pero no recuerdo tener un paciente que haya presentado las dos piernas con dolor simultáneamente. Regularmente afecta una u otra, además de la espalda baja. Le preguntamos al paciente también con qué se relaciona, si hay algún momento del día en que el dolor se haga menos fuerte o se haga más fuerte, si hay alguna posición en la que se haga más fuerte o que se haga menos fuerte. Y últimamente yo, sobre todo en mi práctica, sí he tratado de incorporar que el paciente se haga un poco más consciente si hay algunos episodios en su vida en que ubique que el dolor se haga más fuerte, es decir, si hay un momento en el trabajo donde ubique que hay momentos de estrés que se haga más intenso, porque eso también nos habla que el estado emocional nos puede estar afectando también aquí o modulando un poquito el dolor. Bueno, y una vez que ya terminamos todo nuestro interrogatorio, obviamente la exploración es muy, muy, muy importante. Entonces hacemos una exploración para ver cómo se encuentra el dolor. Cuando hacemos algunas maniobras para ver si se modifica el dolor, vemos cómo se encuentra la sensibilidad en toda la extremidad inferior, en toda la pierna, para ver si hay algunas zonas donde hay más sensibilidad o si hay menos sensibilidad. Eso nos puede estar dando una indicación que a lo mejor puede haber algo más en la espalda que puede estar explicando el dolor. Vemos cómo se encuentra la fuerza
también la fuerza de los músculos. Entonces probamos la fuerza de todos los músculos de la pierna y vemos también cómo se encuentran los reflejos. El famoso martillito que se ve en todas las escenas de programas de televisión o de películas, que siempre andamos con nuestro martillito para ver los reflejos. Eso también es muy importante porque nos indica si los reflejos se encuentran normales, si los se encuentran disminuidos o incluso en ocasiones ausentes, o en algunas ocasiones algún paciente puede tener reflejo aumentado. Entonces todo esto nos da una información junto con la exploración para poder integrar un diagnóstico y saber darnos una idea de por dónde va el origen del problema de este paciente. Es como llevar la crónica de el diario de una ciática, ¿no? El diario del dolor. Así es, así es, ni más ni menos. ¿Y cómo evito o se puede evitar que se haga crónico? Supongo que con atención temprana, que se haga un dolor crónico, que ya la gente tenga que estar con pastillas súper fuertes, de esas que te noquean y pues ya te hacen un cambio muy radical en la vida. Por supuesto, yo antes de prevenir que el dolor se haga crónico, me iría un paso antes y más bien trataría de dar algunos consejos para evitarlo. Entonces, ¿cuáles serían mis primeros consejos para evitar un dolor de ciática? Primero, mantenernos en nuestro peso ideal o el más cercano al ideal posible. Entonces, cuidar nuestra alimentación, eso es muy importante para no tener sobrepeso y mucho menos obesidad, ¿no? La otra, que es muy importante, tener actividad física. La actividad física, no importa cuál, siempre es muy importante. Tratar de mantenernos activos al menos 30 minutos al día. Caminar, si se puede, algún otro ejercicio que sea un poquito más intenso, como correr, andar en bicicleta, practicar alguna actividad física que nos esté manteniendo activos y que nuestros músculos y nuestras articulaciones se estén moviendo. La otra es tratar de evitar posturas que sean inadecuadas de forma prolongada. Sabemos que desde la pandemia, donde nos pegamos mucho más a la computadora, que pasábamos muchas horas enfrente de un monitor, pues esa no era la postura para la que nació el cuerpo humano para estar por tiempos prolongados, ¿no? Entonces también tratar de tener algunos breaks cuando sabemos que nuestra jornada laboral, que va a ser enfrente de un monitor, va a ser muy larga, tratar de darnos nuestros breaks para tener algo de actividad física, movernos, activarnos, tratar de impedir eso, ¿no? Y algo que también cada vez les insisto mucho a mis pacientes, tratar de tener un estado emocional lo más balanceado posible, sobre todo desde la pandemia, que sabemos que teníamos información que nos bombardeaba de todos lados y vivíamos en encierro y estábamos sometidos a mucho estrés. Tratar de encontrar algunas alternativas o algunas estrategias para no estar tan estresados. De por sí la vida ya nos estresa bastante en el día a día y con toda la información que tenemos externa, eso también puede convertirse en la gotita que derrama el vaso cuando no cuidamos nuestra salud, cuando no tenemos actividad física, cuando tenemos posturas inadecuadas por tiempos prolongados. Eso es como muchas veces el detonante, ¿no? Entonces, si tratamos de cuidar todo eso, nuestro bienestar físico y nuestro bienestar emocional, seguramente podemos evitarlo. Pero a pesar de que cuidemos eso, en algunas ocasiones puede llegar a presentarse, ¿no? No quiere decir que va a ser la receta única del éxito. A pesar de eso puede llegar a presentarse el dolor. Entonces, si llegamos a tener dolor, ser un poquito conscientes de, a ver, me voy a fijar si hay alguna postura que me causa más dolor, o me voy a fijar si hay alguna postura que me causa menos dolor. Muchos pacientes se dan cuenta que, cuando me acuesto en las noches y me acuesto de lado y me doblo un poquito, esto que se llama la posición fetal, me doy cuenta que ahí el dolor desaparece, ¿no? Qué padre. Entonces, pues cuando duermas, trata de mantener esa posición para tratar de evitar el dolor y que amanezcas en las mejores condiciones posibles. Entonces, tratar de darse cuenta también con qué se relaciona que el dolor se haga menos fuerte o se haga más fuerte para ver si hay algo que podamos modificar y que no se presente. Yo realmente no soy muy partidario de dar antiinflamatorios o analgésicos como tratamiento de primera instancia. Me gusta primero hacer algunos cambios en el estilo de vida para ver si eso puede impactar en primera instancia en el dolor. Cuando a pesar de todo esto sigue presentándose el dolor, obviamente sí hay algunas cuestiones que nos deben indicar si como cirujano ortopédico debo pedir algún estudio, como alguna radiografía. Es poco frecuente, pero en algunas ocasiones puedo llegar a pedir alguna resonancia magnética y en algunas ocasiones pedir algún otro estudio, sobre todo cuando veo que sí hay alteraciones muy importantes en la sensibilidad de las piernas, que hay alteraciones muy importantes en la fuerza de las piernas o también alteración muy importante en los reflejos. En algunas ocasiones puedo llegar a pedir algún estudio más invasivo que se llama electromiografía, pero afortunadamente eso es muy, muy, muy poco frecuente, es en muy contadas ocasiones y es para terminar de tener un diagnóstico completo. Tocó varios puntos que son muy ciertos. Por ejemplo, muchas veces la gente vive tan en el día a día que no le cae en la cabeza o no entiende que ciertos malestares no existe, o bueno, existe una pastilla mágica que te lo tomas y te quita, pero ¿a costa de qué, no? Por ejemplo, esos tranquilizantes o relajantes musculares te tumban, o sea, vas a sacrificar algo y muchas veces, o sea,
realmente para lograr una mejoría tienes que echarle ganas y tienes que en verdad enfocarte y aplicarte, invertir en salud para no tener que gastar en enfermedad. Definitivamente. O sea, Definitivamente. y es algo que siento yo que muchas veces la gente no lo ve, que sí se ve como en las películas, ¿no? Bueno, siento que así lo quieren ver, que en la película se ve que alguien está con un problema y lo dice, voy a estudiar, y nomás sale una escena con lentes y luego ya lo logró. Entonces como que quieren aplicar eso a la vida, ¿no? O sea, de que no voy a batallar y con una pastilla me voy a curar, pero pues las cosas son... Exacto. No son así, realmente sí tenemos... Sí, todo es un resultado de un proceso gradual, un proceso, ¿no? Y no porque comiste saludable 2 días, ya, debo de estar bien. O sea, es algo, es Claro. un destino, ¿no? Es un trayecto, ¿no? Es algo de un día a día y... Debe ser un estilo de vida, ¿no? No algo que hagamos ahí nada más de vez en cuando. Sí, no, yo dejé de fumar y fue algo que me cambió un chorro. Siempre he hecho deporte, pero fumaba y era de los que fumaba una cajetilla diaria. Y un día dije, ya, y dejé de fumar así de un día para otro. Y sí, al principio yo creo que los primeros 5 años sufrí mucho y ya entrando al sexto, Sí. los primeros 2 meses sufrí mucho y ya ahorita no soy de los que fuman y me molesta, pero sí digo, canijo, ¿a poco así olía yo? Ya que hago ejercicio, ya que hago otras cosas, pues sí valoro mucho el haber dejado de fumar y ya le da más peso, pero sí fue difícil. Sí, o sea, nadie ha dicho que sea fácil, ¿no? O sea, todo cambio en el estilo de vida requiere cierto grado de sacrificio y de compromiso, pero también de mucho autoconocimiento para darnos cuenta que a veces cambios muy pequeñitos tienen un gran impacto en nuestra vida diaria y en nuestro día a día, ¿no? Totalmente de acuerdo y que vale la pena echarle ganas y que todo es un proceso. Y aparte es lo mismo, o sea, inviértela a tu salud para que no gastes en enfermedades. Aquí, por ejemplo, tengo una duda con lo que comentó del balance. Si alguien tiene ya ve que es muy normal o muy común que alguien tenga una pierna más corta que la otra. Si alguien tiene una pierna más corta o favorece una pierna más que la otra, ¿esto es algo que puede generar dolor de ciática? Sí, como comentas, no somos perfectamente simétricos, ¿no? Siempre llega a haber cierto grado de asimetría. Entonces, no es la regla, pero sí es habitual que tengamos alguna pierna un poco más larga que la otra. Lo que se considera normal, tolerable, es que no haya una diferencia más allá de 1 centímetro. Cuando hay una diferencia de más de 1 centímetro, a veces ya hay que tomar algunas medidas para tratar de prevenir este desbalance, porque imagínate, pues si no, o sea, todo el tiempo nuestra pelvis y nuestra espalda se está moviendo de manera asimétrica y si le sumamos 10,000 pasos al día, que se supone que son los que tendríamos que dar durante el año, pues imagínense todos esos movimientos medio asimétricos que se dan. La mayor parte de las personas, aunque sean asimétricas, se encuentran dentro de este rango máximo de 1 centímetro de diferencia. Entonces, realmente no es algo que nos deba preocupar y cuando vemos que regularmente es muy evidente verlo así de primera instancia y podemos tomar algunas medidas para tratar de evitar los problemas, ¿no? Usted en su experiencia, ¿por qué considera que es tan común este problema? ¿Usted a qué lo atribuye de forma personal? Definitivamente es al estilo de vida que tenemos, ¿no? De no alimentarnos como debemos. Nuestra actividad laboral también no favorece que tengamos una postura adecuada. Y si tenemos falta de tiempo, lo que más vamos a querer así instintivamente es descansar, no tener actividad deportiva, actividad física, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de nuestra cultura que tenemos actualmente el no favorecer la actividad física. Porque es algo que cada vez se da con más frecuencia a medida que vamos teniendo menos actividad física, que cuidamos menos nuestra alimentación y que tenemos posturas inadecuadas por tiempos prolongados, ¿no? ¿Algo que le gustaría agregar, doctor? Como comentaste muy bien, Kurt, la lumbociática es algo que entra un poco en el campo tanto del neurocirujano, del ortopedista y del terapista físico. Y yo creo que aquí no debemos como verlo de manera tajante, cuándo debo ir con uno, cuándo debo ir con otro o cuándo debo ir con el tercero, ¿no? Yo creo que cualquiera de los 3 profesionales de la salud estamos en muy buena capacidad y con formación para poder atender el problema, pero también se encuentra
entra en nuestra ética el saber que nuestra labor o los límites de ayuda a un paciente, ¿no? El terapista físico decir, a pesar de la terapia que le estoy dando, este paciente no está progresando y los síntomas están raros. Entonces, a lo mejor le pido una radiografía, si veo que hay algún problema de la pierna, de la pelvis, se lo mando al ortopedista. Si hay un problema que estoy sospechando de una lesión propiamente del nervio, probablemente se lo puedo mandar al neurocirujano. Y probablemente igual, ¿no? El neurocirujano que vea, pues sí tiene dolor, pero ya le pedí todos los estudios, veo que no hay problema mecánico que nos esté explicando este dolor, se lo puedo referir al terapeuta físico. Y el ortopedista también, ¿no? O sea, descartar que no haya ningún problema, saber cuándo le tenemos que referir al neurocirujano, sobre todo si no tenemos una formación como cirujanos de columna y vemos que hay algo que requiere, probablemente debemos mandárselo al especialista de columna, que del especialista en cirugía de columna puede ser un cirujano ortopedista o puede ser un neurocirujano, y también cuando debemos estar en mucha comunicación con el terapeuta físico para poder referir al paciente, porque sabemos que la parte de tratamiento conservador va a ser la que más le va a favorecer. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? Si visitas la Ciudad de México y necesitas hospedaje, transportación o guía de actividades, visita nuestra página web en la sección de servicios, donde encontrarás las mejores opciones que la Ciudad de México tiene para ti. Visita el link en la descripción. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? Soy fácil de encontrar. Me pueden encontrar en mi website. Es www.drmichelruiz, así seguido, Michel con doble L, sin E, michelruiz.com. En mis redes sociales estoy en Facebook también como Dr. Michel Ruiz, alta especialidad. En Instagram también como Dr. Michel Ruiz. Y tengo un canal en YouTube que tenemos ahí varios videos interesantes. Los invito a que lo visiten. También ya le estamos pegando casi a los 1,000 suscriptores. Y estamos subiendo también cada vez más videos, que es Dr. Michel Ruiz. Y en LinkedIn me pueden seguir también como Michel Ruiz. Ahí no estoy como doctor, ahí estoy nada más como Michel Ruiz. Y en Twitter también como Dr. Michel Ruiz. Entonces, como pueden ver, soy fácil de encontrar en todas las redes sociales. Muchas gracias, doctor, por darse el tiempo de poder tomar esta plática. Creo que a todo mundo le va a dar, o a todo mundo tiene la ciática o va a tener la ciática en algún momento de su vida. Y pues es uno de los grandes misterios, ¿no? ¿Existe vida en otros planetas? Exactamente. Estoy completamente de acuerdo contigo, Kurt, y muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Después de mi plática con el Dr. Michel, puedo concluir que la ciática es una molestia que puede dar a cualquier persona y que a pesar de múltiples posibles causas, la ciencia aún no ha podido dar una respuesta 100% definitiva de qué la ocasiona o a qué se deba la inflamación del nervio ciático. Es importante que cuando se presente este malestar le des seguimiento a la brevedad, acercándote con un especialista, con el objetivo de minimizar los riesgos de que este dolor se convierta en crónico. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.